Tardes para todos en casa. Bueno, hoy vamos a abordar, para arrancar el programa, el tema de la caja de profesionales, que estuvo en el tapete durante bastante tiempo de manera intensiva, como tantos otros temas en torno a la rendición de cuentas que tenían que arreglarse con urgencia, y finalmente se va pateando para adelante. ¿Por qué? Porque el proyecto del Ejecutivo para la caja de profesionales no fue aprobado en diputados. Y sigue entonces la misma situación, esa amenaza de crisis, esa amenaza de que no se va a llegar hasta, o que quedan reservas para muy poquito tiempo más. No están muy de acuerdo entre sí los propios integrantes de la directiva de la Caja de Profesionales. O sea que hasta el día de hoy son solo ideas las que andan en la vuelta y la situación de crisis persiste, es la única certeza. Me equivoco, Glauco Rodríguez Andrada, que es integrante del directorio de la Caja de Profesionales del Uruguay. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un placer estar en el programa de usted. Sí, gran parte del resumen que acaba de hacer coincidimos, algunas cosas haremos algunas aclaraciones, pero sí, lo importante es eso, es la situación de crisis económico-financiera de la Caja, que por supuesto no es del día de hoy. Así lo demuestran los balances de 10 años hacia atrás. Sí, el tema de los balances es otro. ¿Qué auditoría se va a contratar para que hagan los balances? ¿Qué cambia tener esa información? Bueno, nosotros, porque somos uno de los grandes impulsores dentro del directorio, si bien la última votación también contó con la anuencia de 5 integrantes más, o sea, 6 de 7. La presidenta entre ellos, ¿no? ¿Cómo? ¿La presidenta entre ellos? No, justo en este caso puntual la presidenta no lo votó, pero ya acompañó en votaciones anteriores votar la auditoría que salió votada por unanimidad, que no se pudo realizar porque ninguna empresa cumplió con todos los requisitos para poderse presentar. ¿Tiene que ser una auditoría nacional o extranjera? Bueno, algunos pensamos que podría perfectamente ser una empresa extranjera, que claramente tiene que cumplir con determinados requisitos a nivel nacional. Pero el concepto de la auditoría que tú hacías la pregunta, yo pienso que sí, que cambia mucho. ¿Y por qué? Si analizamos la situación de la Caja, mucho tiene desde el punto de vista de gestión y de la cultura que se ha generado en torno a la Caja y la resistencia que tenemos todos los profesionales, y me incluyo, porque yo hasta antes de estar en el directorio, hasta hace poco, era un afiliado activo más. Y claramente no veía a la institución Caja como una institución amigable para con el profesional. Entonces hay que cambiar la cultura. O sea, que hay una cuestión estructural que remitiría de la cultura. Sí, ahí va. Exactamente. Y bueno, ¿y qué falló? Porque siempre se habla de que fallan las gestiones, ¿no? Bueno, que hay temas de gestión es claro, claramente no sabemos o no podemos adjudicar que haya responsabilidades. Dicho sea de paso, que haya una auditoría quizás puede arrojar luz muy importante hasta de las gestiones anteriores. Claramente pensamos que no hubo mala intención, pero quizás la no toma de decisión a tiempo, por ejemplo, cumplió una función. ¿Y qué es lo importante? Que se ponga luz sobre la mesa y que todos los afiliados conozcamos la realidad de fondo de por qué estamos en esta situación, para luego desde esa base firme poder construir una institución firme. O sea, acá el diagnóstico del punto de vista de gestión a título personal se divide mínimo en 2 etapas. Primero, la situación urgente y aguda que hay. Y yo vivo haciendo siempre la comparación y la analogía, por supuesto, con mi profesión madre, que es la medicina, y sobre todo la medicina de emergencia. Primero tenemos que salvar al paciente Caja, que está grave, agudo y crítico. Y luego el tratamiento de fondo, el cambio del concepto cultural e institucional para una Caja a largo plazo. Queda? Y bueno, muy poco, por eso no es de ahora. Ya un estudio actuarial que se solicitó la Caja, pago por la Caja en el 2012, daba como fecha de caducidad que no iba a poder cumplir con sus obligaciones porque los ingresos eran menores a los egresos para 2022-2025. Se cumplió ese estudio del 2012. Ahora, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Porque claramente las tomas de decisiones o las salidas que tenemos que tomar ahora son más duras o más incómodas para todos que las que podríamos haber tomado en ese momento. Y en eso consiste toda esta situación. O sea, que van a terminar teniendo que ser o responsabilizándose de la mala gestión de algunos, muchos más. Y bueno, sí, ahora claramente, y así lo demostró el anteproyecto de ley que elevó el Ejecutivo y con el cual estuvimos trabajando el directorio durante más de un año, con el Ministerio de Trabajo y el Ejecutivo, claramente había salidas que no son simpáticas, pero yo hago el razonamiento en voz alta para toda la audiencia y todos los profesionales que nos están viendo. ¿A quién se le puede ocurrir que un directorio que es electo, valga la redundancia, por medio de elecciones, va a querer poner como una solución el aumento del pago de una cuota que ya es alta para el afiliado activo mes a mes mayor o una especie de cuota pecuniaria de los pasivos? Claramente si se toman esas decisiones pues es porque claramente no hay otra salida, porque la otra opción ¿cuál es? Que si la Caja no puede cumplir con sus obligaciones para 2025
y algunos como yo pensamos que va a ser antes, para fines del 2024, y ahora voy a pasar a explicar por qué, estamos hablando de más de 20.000 profesionales y sus familias que no van a acceder o a su jubilación o a sus pensiones, cuando claramente ellos no pueden ser los responsables de todo esto. Todo esto lo dijimos antes de que fueran las elecciones. Yo me acuerdo que el lanzamiento de campaña, dicho sea de paso, lo hicimos en este mismo programa, que vinimos por otro tema y al cerrar el programa anunciamos que íbamos a estar. Y antes de las elecciones ya se sabía esto. Todos sabíamos que la única salida iba a ser por ahí. Ahora, bueno, terminamos todos un poco anonadados, porque no hay otra expresión, en el hecho de que no se haya votado en el Parlamento esa ley. Porque estaba bien que, como nosotros cuando fuimos a la Comisión de Seguridad Social de Diputados dijimos, ¿este es el anteproyecto de ley? ¿Es perfecto? Por supuesto que no. ¿Es perfectible? Por supuesto que sí. ¿Quieren modificar cosas? Pueden modificarlas. Lo único que no podía pasar es que no salía ninguna ley, que fue lo que terminó pasando. ¿Y por qué digo que no podía pasar? Porque eso claramente habla de una irresponsabilidad. Porque a otros sistemas de su seguridad social se le encontraron soluciones. A los bancarios se le encontró solución, a los militares se le encuentra soluciones. ¿Y por qué cree que pasó eso? Y bueno, esa es la pregunta que yo me hago y que comparto con toda la audiencia. Y los profesionales que somos de este país, ¿qué somos entonces? Por supuesto que no somos más que nadie, menos que queremos pensar que tampoco. Y la respuesta que algunos sectores del Parlamento, al no acompañar este anteproyecto, dieron fue esa. ¿Y por qué digo que dieron fue esa? Porque no dieron otra solución sobre la mesa, que humildemente sentimos que es la responsabilidad de los que ocupan esos lugares. No es por acá, perfecto, para eso están y han sido elegidos por el pueblo. ¿Por dónde es entonces? Ah, no es por acá, pero no hago nada. Bueno, la solución es que en menos de un año quizás 20.000 profesionales y sus familias no puedan cobrar las jubilaciones o pensiones. Estamos hablando de un tema país muy importante, ¿no, Victoria? Bien, permítame, Glauco, abrir un poco el panel. Después vamos a hablar de estas noticias que aparecen, ¿no? De que como posibles soluciones, que se sumen o se integren otras carreras a lo que es la caja de profesionales. Hay un titular del país que habla de 45 carreras. Y vos decís, 45 carreras. Yo sé que hay muchas carreras nuevas, pero 45. Después vamos a hablar de eso. Pero me gustaría una vuelta de panel con la pregunta esta básica. ¿Por qué creen que no se votó en diputados este proyecto de ley? ¿Qué pensás, Fer? Yo creo que eso hay que preguntárselo a Cabildo Abierto y al Frente Amplio. Que yo comparto con las afirmaciones que usted hace, la irresponsabilidad tremenda de no hacerlo. Y también quería mencionar esto que me parece muy positivo que lo traigan, porque de hecho en las veces que hemos estado conversando este tema, muchas veces me surgía esta duda y no era un tema que se abordaba de las responsabilidades que hay que adjudicar a quienes han conducido a la caja a este problema, porque por eso celebro la auditoría y celebro que lo esté poniendo como un tema central, porque está bien, y yo comparto que el problema ahora hay que solucionarlo y hay que proyectar cómo hacer para hacerlo sostenible, y está perfecto y tiene que ser la prioridad. Ahora, eso no puede implicar que hagamos de cuenta que existieron un montón de situaciones que llevaron a la caja de profesionales a este punto y que hoy están responsabilizando a los profesionales, a los que están hoy en la caja, a los futuros y a los que están jubilados, a hacerse responsables de una situación que ellos mismos no fueron los autores de este resultado. Entonces, identificar claramente los autores de este resultado y adjudicar las responsabilidades correspondientes, más allá de lo otro que es lo importante y la emergencia ahora a abordar, pero sin dejar de lado las responsabilidades claras, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está pensando el profesional que está del otro lado? De que todos los meses hace su aporte a la caja, algo que al final no sabe en qué va a terminar, porque si no se logran adjudicar las responsabilidades, si no se logran identificar cuáles fueron las causas que llevan a la caja a este punto, también al profesional le genera una cierta inestabilidad de seguir aportando todos los meses y no sabe qué va a suceder. Por eso celebro la auditoría y esta actitud. Pero volvemos a la pregunta inicial. Dice Fernández, habría que preguntárselo a Cabildo Abierto y al Frente Amplio. ¿Qué pensás, Vera? Creo que hubo claros perfilismos políticos, ¿no? Por un lado, Cabildo Abierto oponiéndose a lo que entendía un incremento de impuestos a los pasivos, bueno, y allí, bueno, una clara postura. Y el Frente Amplio, bueno, tendrá sus argumentos, yo no sé si son de recibo o no. Lo que sí me parece que aquí lo conversamos, y a mí por lo menos no me quedó claro, era el argumento que esgrimió también Cabildo Abierto, de que esta no era la solución para la caja. Que este proyecto de ley lo que hacía era, en realidad, patear para adelante un problema, darle cierto aire mínimo, y que no era una solución de fondo, digamos. ¿Usted comparte eso?
no solo lo compartimos. Si vamos a las actas del directorio, en parte, porque como todo y según cómo se expresen las situaciones puede ser el concepto que quede vertido en la audiencia, en parte eso es real. Por supuesto, y insisto con lo otro, si lo analizamos desde el punto de vista de gestión, ¿quién se puede imaginar que una empresa que está en plena crisis, a punto de quebrar, porque ese es el concepto en el que está la caja, con pequeñas modificaciones de algunos ingresos, se va a solucionar el problema de fondo? Es Por el famoso supuesto CTI que hay que atender. Esto es ese concepto, es sacar al paciente y salvarle la vida que está en la sala de reanimación. Le salvamos la vida, lo sacamos, va al CTI o a otra sala y nos da tiempo de tratar su enfermedad de fondo. Nadie dijo que con este anteproyecto de ley la caja se salvaba. Mares de tinta que están escritas en las actas de este directorio así lo expresan. Que hay cosas que hay que cambiar. Ahora, si el proyecto que se presenta es la solución mágica o no, y en eso nos hemos quedado trancados en bastantes temas. Tampoco quedó claro otro aspecto que era hasta cuándo la caja puede hacer frente a sus obligaciones sin este proyecto. Eso tampoco quedó claro en la discusión. No, eso de los estudios actuariales y los balances son objetivos y son claros. Los mismos manifiestan hasta mediados, fines del 2025. ¿Y por qué claro adelanta? lo que yo dije hoy antes. Sí, pero acá en gestión todo es modificable. Y por eso hay estudios actuariales, porque hay movilidad y movimientos. Con este escenario actual que nosotros lo manifestamos antes en la Comisión de Seguridad del Parlamento, de que no se votara ningún anteproyecto de ley como surgió. ¿Qué hace el afiliado? Que es el afiliado activo, que es voluntario, que anda al entorno del 40% de los profesionales que aportan la caja. ¿Qué quiere decir? No están obligados por la ley a aportar. Aportan porque quieren tener otro sistema de seguridad social y porque confían en la caja. Si yo les planteo el escenario de quizás en un año desaparece, usted si estuviera aportando de manera voluntaria, ¿sigue aportando? Y yo quiero pensar en voz alta que muy probablemente no. Me declaro no ejercicio hasta ver la situación como está. ¿Por qué voy a seguir tirando dinero en un fondo vacío? ¿Y eso se ha visto en este tiempo? ¿Se ha visto? Bueno, sí, claramente han aumentado las declaraciones no ejercicio, por supuesto. Y recién el hecho de que no se votó el anteproyecto de ley es mediana, a muy corto plazo. Esto se va a medir muy probablemente el año que viene. Esto va a generar una catalización de ese proceso y por eso estamos pronunciando que quizás va a ser antes del 2025. Así lo demostraría cualquier análisis básico de gestión analizando varias variables. Connie. Yo le voy a dar 3 números porque tendría 55 para decir que como profesional egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, que somos la subclase más numerosa de la caja profesional, somos 28.000 egresados de facultades de Ciencias Económicas y de Administración, de los cuales solo 10.000 aportan y 18.000 declaran ejercicio, no ejercicio, bajo las reglas de la caja. En la actualidad, la caja tiene, en el año 12, un informe de una consultora de primera categoría, de plaza, que hace el estudio que en el Uruguay no se hace o no se acostumbraba a hacer, que es lo que se llama el estudio actuarial. La actuaría es una rama de la matemática que tiene que ver con las variables vitales, es decir, con la edad a la que uno llega con las vicisitudes de la salud, el cuidado y la buena fortuna genética. Año 12, dice el informe, en el año 25, entre el 12 y el 25, ustedes se van a haber quemado las reservas. ¿Qué se hizo? Nada. Me da vergüenza haber votado, porque alguna vez a votar es lo único que hice, haber ido a votar a alguien que dejó, se le escurrió el informe por el cuerpo. Segundo dato. En el año 14, la caja tenía, digamos, la caja lo que hace es junta la plata de todos, la invierte y además recauda los aportes, recauda tributos, a pesar de que es una empresa privada, es una entidad privada, es una persona de derecho público no estatal, y con eso equilibraba las cuentas o le sobraba, con lo cual iba invirtiendo. Bueno, en el año 14 tenía 400 millones de dólares bajo administración. Al 31 de diciembre, estoy sacando cifras sacadas hace media hora del sitio de la caja,
¿Saben cuánto está? 199. Es decir, del año 14 al año 23 se quemaron 200, es decir, la mitad de las reservas de todos, que incluye las reservas de mi jubilación, que soy jubilado desde el año 2013. Con lo cual es obvio que esto va a estallar, pero lo sabían hace 12 años, se podían haber tomado esas medidas. No se tomaron o se inventaron fantasías y ahora lo tenemos que pagar nosotros, y yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley, así lo manifesté públicamente, y por supuesto estaba con la expectativa de que el Parlamento, en una actitud no demagógica, aprobara la ley que, entre otras cosas, me bajaba la jubilación a mí. Pero yo no puedo decir que no me toquen la jubilación. Cuando yo les digo, de alguna manera a los del cómplice. PCNT les digo, no me toquen mi guita de la FAP, pero la jubilación va a haber que tocarla. Yo tengo que poner, porque no voy a poder seguir cobrando más allá del año 25 si pretendemos mirar para otro lado. Este país, en Bien. estas cosas, siempre mira para el costado. Tenemos que hacer una pausa. Creo que es muy claro lo que plantea Connie, puedes estar de acuerdo o no, y si no Y estás de estás de acuerdo, acuerdo. ¿cuál es la alternativa? ¿No? A la vuelta de la pausa, estimadísimo, como siempre. Ya venimos. Sabe que no te